Hola a todos, vamos a preparar aquí en la Sierra de Montilla un arroz de rabo de toro. Para poder preparar un arroz de rabo de toro, lo primero que hay que hacer es preparar un buen rabo de toro cocinado a la cordobesa, con alguna pequeña variante porque hay alguna especie, como es el clavo, que se lo vamos a quitar. Para eso necesitamos rabo de toro. Hemos cogido 2 rabos de toro completos porque vamos a hacer una paella para 12-13 personas, 4 zanahorias, un trozo de puerro, una cebolla. Vamos a poner el laurel, 2 hojitas, aunque podríamos prescindir de ellos, unos ajos, un pimiento partido por la mitad, un poco de pimienta molida y, como no, un vino oloroso que es casi como un coñac, pero sin añadir alcohol, y aceite de oliva virgen extra de la Aurora. Agua y sal van a ser todos los ingredientes que vamos a utilizar para preparar este rabo de toro, con el que sacaremos un caldo espectacular para luego hacer nuestro arroz. Vamos a preparar primero el marcado de lo que sea el rabo de toro. Para eso vamos a utilizar, como es habitual nosotros, la sartén, el aceite de oliva virgen y la cocción siempre a leña. Ahora vamos a salpimentar la carne para posteriormente marcarla . Mirad qué trozos de rabo de toro, fresco. Bien, ya la tenemos más o menos preparada y ahora vamos a ir. Yo creo que el aceite ya estará casi caliente. Todavía está un poquito frío, vamos a esperar un poquito. Vamos a añadirle leña. Vale, ya empieza a estar al punto. Bueno, mirad cómo va poco a poco cociendo. Vamos a hacerle un marcado rápido a todos los lados. Luego lo sofreiremos un poco más para que nos deje el sabor que luego nos va a aportar al resto del caldo, para que luego haremos ese arroz. Normalmente la cocina a leña es más rápida y más controlable, pero bueno, ya sabéis que todo lo que se cocina a leña se puede hacer también a gas, pero siempre con menos sabor. Ahora, siempre está bien que si tenéis alguna oportunidad, pues
podáis practicar esta cocina tradicional. Bien, vamos a ir sofriendo. Ahora luego veremos cuál es el punto en el que tenemos que sacar el rabo de toro para seguidamente añadir las verduras y cocerlo, que tardará aproximadamente entre 4 horas y media a 5 horas de cocción a fuego. Mientras se está marcando el rabo de toro en el aceite, vamos a ir preparando las verduras, la cebolla. Vamos a hacerla en trozos medios, partido a la juliana. El pimiento. Los ajos lo haremos en 2 trozos, básicamente. El puerro en unos pequeños anillos. Y las zanahorias también en unos anillos gorditos, porque el tiempo de cocción es bastante elevado. Entonces, lógicamente, para que bueno, se nos queden unos trozos tamaño medio. Tened en cuenta que generalmente cuando hago rabo de toro siempre me sobra algo para hacer luego unas buenas croquetas de rabo de toro muy tradicionales y típicas aquí en la zona de Córdoba y Montilla. Exquisitas, que además haremos y coceremos a leña también para darle ese sabor que tanto nos gusta. Estamos utilizando leña de olivo básicamente y algo de vid, de cepa. Fijaros que poco a poco va tomando el color de marcado que buscamos. En unos minutos lo tendremos ya listo. Para darle una vuelta, sofreír toda la verdura. Sacaremos una pequeña cantidad de aceite que reservaremos para luego hacer la paella. El resto lo dejaremos aquí para terminar el rabo de toro. Bien, yo creo que marcándolo ya por esa cara ya lo tenemos prácticamente listo. En fin, ahora enseguida veremos cómo se nos queda listo para ya sacar y preparar las verduras. Tenemos perfectamente marcado ya el rabo de toro al punto en el que luego nos aportará, una vez empecemos la cocción, ese sabor ideal junto con el resto de componentes para hacer un buen caldo. Así que sacamos el rabo de toro. Vale, ya tenemos el rabo de toro preparado. Vamos a retirar un poquito de aceite que luego vamos a utilizar para hacer la paella. En el fondo tiene todos
lo que ha soltado el rabo de toro, que es lo que nos va a dar el sabor junto con las verduras al caldo para hacer después el arroz. Fijaros qué buena pinta. Es importante que no se nos queme, que mantenga ese tono de color marrón. Vale, con ese aceite que dejamos, más o menos, ya lo tenemos listo. Y vamos a darle una vuelta a las verduras. Podríamos poner primero la cebolla y el puerro y luego el resto, pero aquí lo que se trata es de marcarlo. No voy a añadir sal. La sal, cuando hacemos rabo de toro, se añade al final, cuando ya obtenemos el punto reducido que queremos. Bien, ahora es cuestión de marcarlo un poco, 2-3 minutos, no es necesario más. Que se apoche ligeramente. Bueno, el tiempo también te lo define la cantidad de fuego que tienes. Vamos a ponerle un poquito, parece que se nos ha venido abajo. Tenemos que siempre estar pendiente del fuego, que no se nos paralice. Ya se van marcando las verduras. Bien, seguimos con ello, ya vemos cómo quedan antes de poner el vino oloroso y el agua. Bien, ya tenemos suficientemente marcada la verdura. Ahora han pasado aproximadamente 3 minutos y medio. Vamos a añadir el rabo de toro. Le damos 4 vueltas. Lo tenemos listo. Añadimos el vino oloroso, impresionante, único aquí en la zona de Montilla, razón por la que en Montilla y en Córdoba hacen un rabo de toro especial como en ningún sitio. Añadimos el agua. Nosotros, como el objetivo es hacer un arroz, necesitaremos caldo. Entonces vamos a ser generosos con la cantidad de agua que tenemos que ir añadiendo conforme se evapore, puesto que a partir de ahora, cuando empiece a hervir, estamos hablando de 4 horas y media a 5. Nos lo determinará el tiempo cuando la carne se nos separa del hueso de los trozos más grandes, ¿vale? Ahora es cuestión de poner fuego y esperar. Nos vemos dentro de un rato. Bueno, son casi 5 horas ya de cocción a fuego lento, a leña. Vamos a ver cuál es el punto, porque aparentemente ya está. Vamos a coger uno de los trozos más grandes y vamos a ver cómo se separa la carne, que es el que nos va a decir el punto en el que ya la tenemos preparada para desmigar, para hacer luego nuestro arroz.
Mira, se suelta perfectamente del hueso, fijar que, con qué facilidad. Mira qué tierna que está. Fijar lo bien que se suelta. Pues nada, ahora tenemos que preparar la carne, primero desmigarla y sacar todo lo que es el caldo para luego poder hacer ese arroz tan espectacular de rabo de toro cocinado al estilo de Córdoba.